Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre la osteomielitis. Se define como la inflamación del hueso, generalmente de origen bacteriana. Se asocia a la presencia de Staphylococcus aureus hasta un 80-90% de las veces. Menos frecuente, la Escherichia coli pseudomonas Klebsiella, que se ven en pacientes con antecedentes de abuso de drogas intravenosas. La variante fúngica, tuberculosa o sifilítica son procesos que causan osteomielitis, pero en menor frecuencia. En cuanto a la epidemiología, puede afectar a cualquier edad, pero tiene una predilección sobre pacientes masculinos de edades entre 2 a 12 años. Generalmente se transmite por vía hematógena, sobre todo en los niños, pero en adultos puede estar asociado a pacientes con comprometidos como HIV o SIDA, diabetes, abuso de drogas intravenosa, trauma penetrantes o inoculación por una cirugía contaminada. Las estructuras óseas que más va a afectar son el fémur, la tibia y el húmero. En cuanto a la patogenia, el foco infeccioso llega a través de las arterias nutricia a implantarse a nivel de la metáfisis ósea. Aquí va a causar una producción bacteriana, microabscesos, todo gracias a que hay un bajo flujo venoso y arterial a este nivel, causando el espacio perfecto para que pueda darse la proliferación bacteriana. Este foco que se extiende puede destruir el tejido óseo y se extiende a través de los canales de Havers y de Volkmann hacia incluso las diáfisis o epífisis, mientras que el tejido óseo va a causar una reacción perióstica denominada el involucro, que es lo que va a ser para tratar de contener el foco infeccioso en su interior. Dentro de este foco necrótico ya bien formado en su interior, los osteoclastos van a tratar de separar el tejido que está el tejido que está perdido totalmente, causando lo que es la formación del secuestro, que es el tejido óseo necrótico. Además que la cloaca se define como la formación de esta pequeña o esta solución de continuidad a través del involucro por donde el pus va a drenar hacia el exterior. Claramente en los estudios de resonancia magnética podemos identificar esos hallazgos, como en este estudio de un córtex de resonancia magnética, cómo se identifica el involucro como una lesión más hipointensa rodeada del involucro, que es una lesión más hiperintensa, que a su espesor va a estar presente esta cloaca, por donde va a drenar el contenido purulento hacia los tejidos blandos, causando también alteración o edema de los mismos. En cuanto al diagnóstico, va a ser útil la clínica, laboratorio, medios microbiológicos e incluso técnicas de imagen, como por ejemplo en la clínica vamos a tener un paciente que te acuden por antecedentes de foco séptico, con dolor metafisario, además de presentar tumefacción, rubor y fiebre a ese nivel, además de presentar limitación funcional de la extremidad afectada. En cuanto al laboratorio, podemos evidenciar forma leucocitaria alterada o incluso con valores normales, pero la proteína C reactiva y la BCG pueden encontrarse elevadas hasta un 98% de las veces. Se realizan hemocultivos y se puede tomar también muestra de la secreción o por biopsias óseas o punción a aspiración. Dentro de los estudios de imagen, todas las técnicas de imagen nos pueden brindar importante información. Por ejemplo, los estudios de radiografía simple, en la cual va a tener varios hallazgos sutiles que pueden ser tardíos, incluso en los adultos evidenciándose hasta dentro de las primeras 2 semanas, o en los niños dentro de la primera semana. Lo más común es poder identificar simplemente edema de tejidos blandos. Otros hallazgos podemos identificar una placa normal, como podemos ver en este hombro, que el paciente acudió con demasiado dolor, fiebre y una clínica característica. Se realizó un estudio de resonancia magnética en el cual se identificaron ya focos de microabsceso en relación con una osteomielitis aguda. Otros hallazgos en la placa que podemos identificar son osteopenia, reacción perióstica variable, que es formación de reacción de Codman, a nivel de la lesión o de extremidad que esté afectada. El ultrasonido va a estar destinado para la detección y drenaje de colecciones y para valorar simplemente la cortical ósea. En esta podemos identificar si hay una elevación o engrosamiento cortical, además de presencias de celulitis, colecciones superiósticas, como podemos ver claramente en nuestros ejemplos. La tomografía va a estar limitada para realizar estudios o identificar claramente las formaciones de secuestros y cloacas, y se va a ser indicada cuando la resonancia no puede ser realizada en los pacientes. Por ejemplo, en estas imágenes podemos identificar claramente la formación de un secuestro con una cloaca que va a drenar hacia la parte externa, aún sin formar edema de tejidos blandos. De igual forma, se identifica más claramente la cloaca en esta reconstrucción en ventana axial. De igual forma, en estas imágenes podemos ver claramente esas lesiones más hipodensas, serpentiginosas, asociadas con edema óseo en relación con hallazgos de osteomielitis.
Lo forman esto en la tercera falange de este paciente, que acude por edema de tejidos blandos. Además se identifica varias reacciones perióstica con esclerosis bien delimitante de esta lesión en hallazgo en relación con la osteomielitis. La resonancia magnética nos va a brindar correcta valoración de tejidos blandos y de destrucción ósea si que llegase a presentar, además que permite hallazgos tempranos dentro de los 3 a 5 primeros días desde el foco de inicio. En cuanto a las secuencias, nos permite identificar en T1 si hay la presencia de colecciones, una baja señal. En T2 podemos identificar el edema óseo, también de igual forma caracterizar mejoras de colecciones. Y el útil de las secuencias de saturación grasa y el medio de contraste. Por ejemplo, a estos pacientes se les identificó y claramente se puede evidenciar que hay alteraciones a nivel de la médula ósea con edema de la misma y además asociada a edema de tejidos blandos con formación de abscesos ya de tejidos blandos propiamente, y con el medio de contraste se puede delimitar claramente la reacción típica del del secuestro, que solamente va a tener un realce de su parte periférica con el secuestro propiamente más hipo o isointenso en su parte interna. En cuanto a los estudios de medicina nuclear, esos van a dar o brindar información positiva. Va a ser estudio positivo, dentro de las primeras 24 horas de la sospecha clínica. Un estudio normal dentro de las primeras 24 horas nos puede eliminar ya la sospecha de estar presente una osteomielitis en la estructura ósea. En esta podemos ver áreas de intensa actividad por hiperemia y actividad osteoblástica, como por ejemplo este paciente que ya se puede evidenciar el radio trazador a nivel tercio medio, tercio proximal del hombro, de la extremidad superior izquierda. En cuanto al tratamiento, generalmente se aplica tratamiento intravenoso, antibióticos intravenosos por periodos prolongados. Además, cuando ya se presenta la formación de secuestros o involucros, el drenaje y el desbridamiento quirúrgico son indicados. La amputación va a estar limitada cuando existe fracaso de la terapia, tanto del drenaje como antibiótico, o la infección va a ser potencialmente mortal para el paciente. Sin tratamiento, la osteomielitis puede redesarrollarse a una destrucción ósea extensa con abscesos de tejidos blandos, osteomielitis crónica o incluso la muerte del paciente. En cuanto a las complicaciones, pueden ser complicaciones de tipo tempranas o tardías. Las tempranas van a estar asociadas a la transmisión por vía hematógena, como por ejemplo por contigüidad, como artritis séptica, embolia séptica, endocarditis bacteriana y las meningitis. Y las más tardías se asocian ya a cambios estructurales irreversibles, como osteomielitis crónica, fracturas, deformidad ósea y alteraciones del crecimiento que pueden tener alteraciones. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, son importantes la artritis séptica, la celulitis, que presentan también hallazgos de edema de tejidos blandos, pero no tienen los mismos hallazgos extensos como la osteomielitis, y mientras cuando son sospecha de que puede ser un tumor, el sarcoma de Ewing o el osteosarcoma son los principales que podemos diferenciar, pero estos van a tener una reacción mucho más extensa o mucho más destructiva cuando realizamos estudios de imagen en comparación con la osteomielitis. En cuanto a la osteomielitis crónica, este es un proceso inflamatorio progresivo con destrucción ósea y producción de secuestros. Esta la misma puede ser recurrente o intermitente. La clínica va a ser un paciente que va a tener ya un antecedente de una osteomielitis aguda y se asocia con un dolor intenso y presencia o no de fiebre. En cuanto a los factores de riesgo en los adultos, puede ser igual el abuso de drogas intravenosas que presenten diabetes, además en niños de malnutrición y para ambos grupos etarios el trauma. Eso es algo que nos puede hacer tener un riesgo de osteomielitis crónica. El tratamiento va a ser, aparte de los tratamiento antibiótico intravenoso, va a ser uso de desbridamiento quirúrgico necesariamente para sacar el foco infeccioso. La malignidad puede presentar hasta un 1.6% de malignidad, desarrollando carcinoma escamoso celular por metaplasia a nivel de la cloaca que causa alteración de tejidos blandos. En cuanto a los hallazgos, podemos ver una importante reacción ósea extensa con la tomografía. En la resonancia magnética podemos ver un engrosamiento cortical con varias zonas hipointensas en el interior de la médula. Además que podemos identificar varias zonas de secuestros dentro de la lesión con presencia de cloacas y salida de material purulento hacia el exterior.
En cuanto al absceso de Brody, también es una lesión que se puede identificar en las osteomielitis crónicas, tanto en adultos como en niños, pero preferentemente en niños. Se define como una colección intraósea situada sobre todo en las metáfisis de huesos largos. Estas van a seguir el eje del hueso donde están ubicadas. Generalmente son así de esas lesiones más con borde esclerótico, localizadas hacia las metáfisis de los huesos de la tibia y del fémur preferentemente. La clínica va a ser asociada con dolor intermitente de larga data, además de un aumento en la sensibilidad local. Es importante diferenciarlas con tumores óseos, los cuales van a tener una reacción perióstica más destructiva, y el tratamiento va a ser realizado con curetajes o antibiótico terapia. Además que se puede asociar con derrame articular, y en las secuencias de resonancia magnética podemos identificar claramente al absceso de Brody como es una lesión más iso o hiperintensa en relación con el tejido óseo, además que se asocia con edema perilacional en las diferentes secuencias. Eso es todo, muchas gracias.